Estamos de regreso, se incorpora Denise Hernández a la mesa, se queda Javier Bravo. ¿Cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Denise. Me llamó mucho la atención, y es un tema que les propuse, esta ofensiva del gobernador del estado, del secretario de Educación Pública, que aunque no apareció, yo creo que es en buena medida el autor de la concepción que el gobernador Miguel Márquez manejó en contra de la ley anti-bullying o de la ley, ahorita me dicen el nombre completo. Ley para prevenir, atender la violencia en el entorno escolar. Es más o menos en los mismos términos de la violencia feminicida. Ajá. La ley anti-bullying también dicho más fácilmente, pero ese es su nombre correcto. Y el hecho de que los maestros dirigentes de las dos secciones del CENTE en Guanajuato rápidamente hayan comprado esta idea y acusen, señalen que la ley se excede, esa es la palabra que utilizaron todos, coinciden en el mismo término, se excede, se extralimita en atribuciones, en exigencias para los maestros, les da demasiada responsabilidad, les pide que estén pendientes de los niños, no solamente en la escuela, sino más allá en el entorno escolar. Hay que ver las definiciones que trae la ley. Cuando el gobernador dice 5 cuadras de la escuela, realmente es una exageración. Pero bueno, yo me di a la tarea de estar investigando el día de ayer y queda clarísimo que esta ley la revisó todo el mundo antes de que se aprobara hace un año. Sí. La revisaron las dos secciones sindicales, cuyos titulares eran los mismos en ese momento que ahora. La revisó el director jurídico del gobierno del estado, que acuerda directo con Miguel Márquez. La impulsó el diputado de la Nueva impulsó Alianza. Acción Nacional y Nueva Alianza, que era parte de un acuerdo político entre ellos derivado de su alianza electoral. Entonces extraña mucho que estemos con este juego, diría yo, inmaduro, de aprobar leyes y anunciarlas con bombo y platillo y decir, estamos resolviendo el problema del bullying porque hicimos una ley. Y cuando hay que aplicar la ley, que tiene una serie de consideraciones, y se pone complicado el asunto porque requiere presupuesto, porque requiere consensos políticos, porque requiere trabajo, digan, no, esta ley es un exceso, vamos a hacer otra que nos exija más, ¿no? Que también pudo haber sido una aprobación dadas las circunstancias, ¿no? O sea, las presiones. En ese momento era un escándalo. Exactamente, o sea, si tienen casos de chicos que han sido golpeados, me acuerdo por ejemplo el chico de la secundaria número 1, ¿no? De la General 1, cómo lo dejaron también, y fueron como situaciones que se le vinieron encima al gobierno del estado, ¿no? Y también un entorno nacional que ha sido favorable para las normas anti-bullying. Entonces, podemos también tener un caso de ir con la corriente y cuando se dan cuenta de en qué se metieron, ahí es donde ya dicen, uy, no, qué miedo, nos están dando muchas responsabilidades. Qué forma de gobernar, qué poca seriedad, no se gobierna. Pero sí, ya lo hemos visto de manera constante. Pues o sea, hemos visto que es un gobierno reaccionario y otra vez... Reaccionario y reactivo. Exactamente, y otra vez lo estamos viendo, ¿no? O sea, no hay planeación, estamos gobernando en caliente y cocinando para lo que sale de inmediato, ¿no? O sea, nada, ahora sí que como el tuit de Groucho Marx, simulando nada más. Exacto. Esto se cruza precisamente con la comparecencia que va a tener Eusebio Vega, por eso de ahí la sospecha. Yo no quisiera decir que Eusebio Vega está detrás de esto, me parece que es un perfil mucho más bajo, pero creo que es un actor que tiene su vela en el entierro, porque viene próxima la comparecencia precisamente de violencia escolar con los diputados locales. Un poco recapitulando para que nos entiendan más o menos, resulta que el martes el gobernador le preguntan sobre los casos de violencia escolar, cómo se va a sancionar, y de ahí se saca la ocurrencia, porque no podemos calificarla de otra manera, de decir, la ley, déjenme decirles, incluso así lo dijo, porque él quería decirlo, era el anuncio político que tenía que hacer en esa entrevista en particular, déjenme decirles que creo que la ley se extralimita un poco, porque no puede ser el maestro responsable de la violencia que viven los alumnos fuera de la escuela o a 3 cuadras de la escuela. Entonces ahí empieza a tomar, ahí los diputados tendrán que hacer un señalamiento. Yo sí estoy escandalizado, Javier. Y les manda, bueno. Porque Miguel Márquez promulgó la ley. Sí, por supuesto. Porque Miguel Márquez tiene un recurso legal que es el veto, si una ley no le gusta, que lo han ejercido otros gobernadores de Guanajuato. Entonces no puede ser que un año después el gobernador del estado, con el que trabajan centenares de personas en sus áreas jurídicas, se supone que competentes, en la propia Secretaría de Educación,
no salga con esta simpleza. ¿Qué no revisaron la ley antes de aprobarla? Me parece que lo que están haciendo... Cuando nomás déjame decir, podemos los ciudadanos decir, no nos gusta la ley fiscal nueva que cobre el impuesto y yo no lo quiero pagar, se extralimita. Bueno, no. ¿Qué es lo que está? Bueno, es precisamente lo que está sucediendo con los repecos. Pero y bueno, así les va. Para cerrar esto, lo que sucede y lo que vino después es prácticamente, ya una vez que va a venir la comparecencia, a un año de su aplicación, obviamente van a tener que entregar resultados porque ya está a más de un año de aplicación esta ley, de su publicación, que ya tomará efectos. Más bien lo que yo pienso que es que están tratando de curarse en salud. Las cifras son muy claras, ¿no? Porque incluso la misma Procuraduría tiene nota de reporte de ellas, como fue el caso de la secundaria 1, como tú dices, porque incluso ministeriales fueron a amedrentar en su momento a jóvenes que estaban afuera de la secundaria, un amedrentamiento que los vecinos y padres de familia estuvieron ahí y fueron testigos del asunto y lo llevamos en su oportunidad y se publicó. Y luego viene la postura de los jefes sindicales que va muy en acuerdo con lo que dijo el gobernador Miguel Márquez. Lo que se requiere es que nos den más maestros, que nos den más apoyo, personal que nos ayude a detectar. Bueno, ahí es donde yo detecto la liga. Yo creo que los líderes sindicales se quejaron con el secretario de Educación. El secretario de Educación les compra su versión, se la comenta al gobernador y cierran un círculo. Sí. Pero hay temas políticos. Es que ahí está también el asunto, ¿no? Y usted lo menciona particularmente hoy, la alianza con el PANAL, ¿no? El PANAL, que es un partido político de extracción inminentemente magisterial, ¿no? Entonces, el PAN llegó de la mano del PANAL a la gubernatura. Entonces, yo te diría que más bien dicho el PANAL de la mano del PAN. Sí, claro, momento, ¿no? Claro, pero obviamente... El diputado Miranda Mascorro de la mano del PAN, ¿no? Tiene que haber ahí ciertos intereses que estén protegidos, ¿no? Si finalmente el PAN logró llevarse poquitos votos, los que hayan sido, gracias al PANAL, tiene que haber algo ahí detrás, ¿no? De protección. Es que finalmente es un gremio magisterial que en Guanajuato todavía no se encuentra con una decisión importante, como en otros estados como Oaxaca. No hay coordinador aquí. La presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación en Guanajuato, particularmente, pues no es muy numerosa. Entonces te estás garantizando un voto corporativo muy importante que desde el 2006, con la candidatura de Juan Manuel Oliva, se capitalizó de esa manera. Además que la historia del PANAL ha cambiado después del encarcelamiento de los estudiantes. Muchísimo. Hay que ver ahí qué va a pasar. Y déjame decirte el nombre correcto para que no se nos olvide. Es Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el estado de Guanajuato y sus municipios. Todo eso. Fíjate que desde el nombre la ley habla del entorno escolar, ¿no? Y bueno, yo me revisé la ley ayer. Que el entorno puede ser tangible e intangible. Sí. Bueno, es que la ley habla ciertamente del entorno y responsabiliza mucho a los padres de familia. No es cierto lo que dicen los maestros de que la violencia viene de la casa, el maestro no puede ser responsable. La ley también habla de trabajar con los padres de familia, habla de algo integral. La ley es muy declarativa. Realmente tiene pocos procedimientos concretos. Se los manda a algunos consejos que integra y se los manda a las dependencias responsables, entre ellas Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, por supuesto, Procuraduría y DIF, además de municipios. Ellos son los que tienen que aterrizar un poco todo esto. Entonces, la ley en ningún momento habla de maestros. Incluso no menciona la palabra maestro. La palabra maestro no existe en todo el texto de las 20 y tantas cuartillas de la ley que promulgó Márquez. Creo que lo alarmante en este caso es que tenemos un gobernador que no conoce las normas. O sea, las normas que se están aprobando. Exacto. Y aparte se presumen esas normas, ¿no? O sea, se ve como un logro de la legislatura, como un logro del gobierno estatal, y a la mera hora nos damos cuenta de que ni siquiera el mandatario estatal conoce de qué van las normas que nos están rigiendo. Muy poco profesionalismo. Mira, los ciudadanos pueden quejarse de una ley y salir a decirlo en los medios de comunicación. Esta es una ley injusta y nadie les hace caso, por supuesto. Así es. Pero el gobernador tiene algo que los ciudadanos no tienen, que se llama capacidad de iniciativa. Él puede presentar una reforma si la ley no le gusta, tiene que convencer a los diputados de que tienen razón, tiene que lograr los votos suficientes para hacer los cambios, pero no salir a declarar, a desprestigiar una ley. No se vale desprestigiar una ley vigente.
Se vale modificar la ley con los consensos políticos adecuados, pero no salir tranquilamente a decir esta ley es buena y esta es mala y a mí no me gusta y a mí sí me gusta, y se excede y se extralimita. No es un mecanismo ni político ni de política pública. Eso es lo que me parece un poco escandaloso, ¿no? Que desde la autoridad, cuya función fundamental designada por la Constitución es hacer respetar las leyes, se vulneren las leyes que están promulgadas por él mismo. Que se asemeja mucho al Se me hace asunto de la... muy disolvente del Estado de Derecho. Se asemeja mucho al asunto de la ley Mordaza, ¿no? De Sinaloa. Sí. O sea, que Mario López Valdés primero la publica la ley esta, exacto, y ahora resulta que ya en la práctica no fue tan conveniente. La derogan, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no es por solapar a nadie, pues, pero es una práctica constante. No más que la ley Mordaza de Sinaloa recibió un amplio rechazo social. Pues yo no veo que la ley anti-bullying esté recibiendo un rechazo social. Sí. La ley anti-bullying está recibiendo un rechazo de los que tienen que hacer la tarea. O sea, es por flojos, es porque no quieren meterle lana, es porque no quieren hacer el trabajo, les parece un exceso. Que también habría que ver si no es una protección hacia los maestros por parte del gobierno estatal, que es también un asunto que hemos visto de manera constante. O sea, cómo despidieron al exdelegado Zavala, ¿no? ¿Hasta cuándo lo despidieron? Hasta que les tronó la granada en la mano. O sea, puede ser otra vez un asunto así, ¿no? O sea, no queremos darle más responsabilidades a los profesores, aunque finalmente ellos son las autoridades escolares. Adentro de las escuelas no hay policías, adentro las autoridades son los maestros. Pero, Denise, la ley nunca establece que el maestro tenga que hacer nada más que dar cuenta, que avisar. Pero el problema es que no quieren responsabilizarse de lo que pasa dentro de las escuelas. O sea, que están rehuyendo a esa responsabilidad que finalmente les corresponde, igual no por ley, pero sí como autoridades escolares. Pero, bueno, es que habría que separar al maestro. El maestro como gremio y como empleado del Estado, de la estructura política del Estado en la Secretaría de Educación Pública. O sea, es como si me dijeras, los maestros no quieren aplicar la reforma educativa. No, bueno, claro. El Estado la definió y los maestros que son sus empleados tienen que hacerlo. ¿Tienen que acatar? No. Aquí quien no quiere trabajar es la estructura política, o sea, es el gobernador, es el secretario de Educación, es el procurador de Justicia, es el DIF, es el Instituto de la Mujer, etcétera, quienes no se integran no han integrado ni el consejo, ¿no? Y están poniendo de pretexto a los maestros. Yo al día de hoy no he visto una manifestación de maestros que diga es un exceso. Todos fueron a capacitación. Así es. Fueron 3 días de capacitación al final del curso escolar. Todos están muy preocupados porque han corrido a maestros porque han sido omisos, sobre todo en casos de violencia sexual. Hay un clima general que dice, no, pues hay que entrarle a esto. Tuvieron capacitación sobre la ley, no sé, no lo dijo aquí el subsecretario de Educación ayer, si hubo ausentismo, algún tipo de rebeldía. Pareciera que la reacción no viene de los maestros. La cosa también es que no la dieron especialistas, que ya también comentaba Daniel Hernández, ¿no? El curso no fue dado por especialistas, fueron los maestros, los capacitadores, dándole capacitación a los maestros. Sí, bueno, la ley incluso es tan en ambigua en algunos momentos, pero yo creo que es clara en otros. El maestro no viene siendo más que un sinodal. El sinodal, que es el que está observando la actuación de los alumnos, el que está de alguna manera guiando, es desde el maestro, el padre de familia, el vecino, es decir, hay una corresponsabilidad, y de hecho ahí es muy general. Donde empieza realmente el procedimiento formal es a partir de la dirección escolar. Ahí es donde comienza entonces la responsabilidad formal. La estructura administrativa. La estructura administrativa que tiene que reportar a la supervisión escolar, y la supervisión escolar tiene que generar un reporte. No sé si recuerdas, Denise, cuando estábamos revisando, por ejemplo, la violencia sexual en las escuelas, cómo iba el procedimiento completamente anárquico antes de la promulgación de la ley. Cuando se elaboraba un reporte, lo podía elaborar un padre de familia y llevarlo directamente a oficinas de la SEG. Realmente, a partir de la dirección escolar o a partir de la supervisión escolar, era mínimo. El reporte es de 24 casos. De esos 24 casos, ¿cuántos eran realmente generados a partir de la escuela? Porque no había un procedimiento formal. Ahora que lo hay, el que formalmente es responsable de reportar los casos es la dirección escolar. La dirección escolar tiene finalmente en su haber toda una estructura dentro de las instituciones que previamente les provee el Estado,
que les estructura el Estado para poder tener alcance educativo, para poder tener las instalaciones, para poder tener un personal administrativo, el personal de mantenimiento. Entonces, ¿quién realmente es el que está poniendo en picota a los profesores, ¿no? Lo que veo es que con estos mensajes del gobernador no se alienta para nada un espíritu No. donde todo el mundo se sume a una tarea que ataque un reto importante en este momento de la educación, que es la violencia en las escuelas, y que por supuesto los mecanismos serán siempre perfectibles. Esta ley puede no ser ninguna panacea, pero para saber cuánto sirve habría que tratar de aplicarla y luego corregirla hasta encontrar mecanismos cada vez más eficientes. Pero si el mensaje que se manda es esto es un exceso, con una ley tan laxa como esta, meramente declarativa, Sí. no se va en el camino de solucionar el problema. Antes de aplicarla, conocerla, ¿no? O sea, porque sí podemos decir hay que aplicarla para saber cuáles son sus efectos, pero primero hay que conocerla para poderla aplicar. Estamos viendo el desconocimiento de la norma. Bueno, en ese sentido está el contrasentido. Si el gobernador autorizó esos cursos, mal que bien, como se hayan dado y todo, Reconocer que hay hace problema. 4 semanas, y hoy dice que la ley se excede, está mandando un mensaje en contrario, en sentido contrario. Si todos van en la misma vía, incluso si el gobernador tuviera razón, y es cierto que la ley tiene excesos, el mecanismo para atender eso es otro, no es declarar públicamente, no es mandar el mensaje de que la ley no sirve, porque ¿para qué capacitaron a los maestros en una ley que no sirve, que están pensando cambiar? Es donde no le encuentro lógica, donde encuentro demasiado desorden, demasiadas ocurrencias. El mensaje que se emite es que en la comparecencia no se van a entregar resultados muy halagüeños para la CEG. Creo que ese es el mensaje que da al final, porque hablas y finalmente generas un debate inexistente, una inquietud que no persiste o finalmente no se ha manifestado dentro del gremio del que estás hablando. Me parece más un capricho político de cara a las elecciones, de cara a una alianza pues ya prácticamente Feneciente. Así es. Muy bien. Señores, vamos a dejarle aquí, ¿les parece? Perfecto. Haremos. Gracias, Denise. Gracias, Javier Gracias. Bravo. Nos vemos, terminamos la semana y nos vemos el próximo lunes aquí en Revista de la Una. Los espero a las 13 horas. Que descansen y que disfruten también estos días del fin de semana. Gracias.